Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a tratar de resolver el problema A3 de la convocatoria de PAU de junio del 2018. Vamos a hacer primero una rápida lectura del enunciado. Dice, dada la función f de x igual a 1 partido de x cuadrado menos x, se pide obtener razonadamente, como siempre nos piden, a. Dominio y asíntotas de la función. B. Intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Y en el último apartado, el área limitada por la curva igual a f de x, el eje de abscisas y las rectas x igual a 2 y x igual a 3. Bien, vamos a comenzar entonces con el apartado A, que es el más sencillo de todos porque nos piden simplemente el dominio y las asíntotas de la función. Bien, dado que se trata de una función racional, pues sabemos que los únicos problemas de dominio que tendrá se encontrarán en aquellos valores que anulan el denominador. Por lo tanto, lo que debemos de averiguar es cuando el denominador vale 0, que es una ecuación bien sencilla de resolver, sobre todo si extraemos factor común una x, porque x por x menos 1 igual a 0 nos lleva a que o bien la x es 0 o bien x menos 1 es 0, con lo cual la x debería de ser 1. Por lo tanto, el dominio de esta función, el dominio de la función f de x que nos proponen, serán todos los números reales a excepción del 0 y del 1. Bien, vamos ahora entonces a centrarnos en el cálculo de las asíntotas de esta función. Vamos a comenzar por las asíntotas verticales. Si recordamos, las asíntotas verticales de las funciones racionales las debemos de buscar en aquellos puntos donde falla el dominio, que en este caso son el 0 y el 1. Bien, pues vamos a estudiar qué es lo que ocurre en cada uno de ellos. Si hacemos el límite cuando x tiende a 0 de la función propuesta, sabemos que obtenemos la indeterminación 1 partido 0. Su valor sabemos que es infinito, lo que desconocemos es el signo de este infinito. Entonces vamos a proceder a hacer los límites laterales. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función. En este caso sabemos, como ya hemos dicho, que va a dar infinito el resultado. Lo que nos falta por determinar es el signo. Para ello, en el primer caso, en el caso cuando la x tiende a 0 por la derecha, consideramos un valor que se acerque a 0 por la derecha, como por ejemplo podría ser el 0,0001, y al sustituirlo en la función principal, simplemente para averiguar el signo, pues observamos que nos da un valor negativo. Por lo tanto, el límite en este caso vale menos infinito. Análogamente, cuando hacemos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, considerando un valor próximo a 0 por la izquierda, como por ejemplo podría ser el menos 0,0001, al sustituirlo en la función proyecta un resultado, un valor positivo. Por lo tanto, sí que no existe el límite cuando x tiende a 0 de la función, pero sí que existen las asíntotas verticales, ¿vale? Entonces podemos decir que hay una asíntota vertical en x igual a 0. Bien, de la misma manera, si calculamos el límite cuando x tiende a 1 de la función, obtenemos el mismo tipo de indeterminación y tenemos que recurrir de la misma manera a los límites laterales. Entonces, cuando calculo el límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha, en este caso obtengo de resultado más infinito. Cuando calculo el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, tomando un valor que se aproxime a 1 por la izquierda, como por ejemplo podría ser el 0,99999, pues me proyecta un valor negativo y por lo tanto sería menos infinito. Entonces, nuevamente, el límite de la función cuando x tiende a 1, ¿vale? Este límite no existiría porque, igual que en el caso anterior, los límites laterales dan diferentes y por lo tanto no existe. No obstante, sí que existe asíntota vertical, ya que los valores son infinitos.
más o menos, pero son infinitos. Por lo tanto, decimos que existe una asíntota vertical en x igual a 1. Vamos entonces ahora con las asíntotas horizontales. Asíntota horizontal. Como sabemos, las asíntotas horizontales las vamos a calcular cuando la x tiende a más y menos infinito. En este caso, dado que tanto en más infinito como en menos infinito va a dar el mismo resultado, vamos a simplificarlo escribiéndolo así. El límite cuando x tiende a infinito de la función, si sustituimos, tendríamos como resultado pues 1 partido infinito. Y esto, cuando hablamos de límites, sabemos que el valor es 0. Así pues, al haber obtenido un valor finito, pues podemos asegurar que hay una asíntota horizontal en y igual a ese valor que acabamos de obtener, que es el 0. Así pues, si nos hacemos un esquemita muy simplificado de la situación, pues observamos que tenemos dos asíntotas verticales, una en 0 y otra en el 1, que vamos a imaginar que está aquí. Y además tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0, que se corresponde o coincide con el eje de abscisas. Así pues, una representación esquemática de la función sería la siguiente, ¿no? Basándonos en el hecho de que cuando la función, cuando x tiende a 0 por la derecha, la función se aproxima a menos infinito, tiende a menos infinito, es decir, por la derecha del 0 la función iría hacia abajo. Por la izquierda me indica que va hacia más infinito, con lo cual subiría por aquí. En el caso del 1, por la derecha se va hacia más infinito, por la derecha iría por aquí. Y cuando tiende a 1 por la izquierda, el límite es menos infinito, con lo cual en este lado bajaría por aquí. Y más o menos la representación gráfica muy esquemática y muy simple pues, de la función sería esto que estamos pintando aquí en verde. ¿De acuerdo? Para hacernos una idea, que no nos lo piden, ¿no? Pero podría servirnos pues como ayuda, ¿no? En los apartados que nos quedan. En el ejercicio, no obstante, en este apartado habría que indicar, antes de continuar, que no vamos a calcular asíntotas oblicuas precisamente porque ya hemos visto que existen asíntotas horizontales. Recordar que si se da la existencia en más infinito de asíntota horizontal y en menos infinito también, pues no va a haber oblicua. Y por lo tanto, esa parte, pues simplemente mencionándolo, ¿no? adecuadamente en la resolución del ejercicio, pues no es necesario ponerse a hacer cálculos innecesarios. ¿De acuerdo? Es decir, como conclusión, el dominio de esta función es todos los números reales a excepción del 0 y el 1, y tenemos una asíntota vertical en x igual a 0, otra asíntota vertical en x igual a 1, y finalmente una asíntota horizontal en y igual a 0, y no tenemos asíntotas oblicuas. Vamos ahora entonces al apartado B. En el segundo apartado, en el B, nos piden calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f de x. Evidentemente esto se corresponde pues con el estudio del signo, ¿no? de la primera derivada, con lo cual necesitamos calcular esta primera derivada, ¿no? Entonces vamos a escribirla aquí al lado. Podemos derivarla de varias formas posibles, o como potencia o como cociente. Vamos a hacerla como cociente porque no es muy larguito, ¿no? Sabemos que el denominador irá al cuadrado. Y pues en este caso tendríamos ahora derivada del numerador, que en este caso es 0, por el denominador, con lo cual se anularía completamente, menos el primero sin derivar, es decir, el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que en este caso sería 2x menos 1. Con lo cual la derivada finalmente sería 1 menos 2x, y abajo en el denominador tendríamos x cuadrado menos x todo al cuadrado. ¿Vale? Y es importante que no perdamos de vista esta derivada para luego evaluar el signo, ¿no?
de esta derivada y poder saber si la función que tenemos es creciente o decreciente en según qué tramos. Bien, una vez hemos obtenido la derivada, el siguiente paso, como sabemos, es igualar a 0 esta expresión para obtener los posibles puntos críticos de la función. Entonces, igualando la derivada a 0, observamos que nos quedaría la siguiente ecuación, ¿no? Evidentemente, aquí el denominador de esta expresión no nos sirve para nada porque realmente para que esta expresión valga 0, lo que tiene que valer 0 es el numerador y por lo tanto se convierte simplemente en resolver esta ecuación de primer grado muy sencilla, ¿no? De hecho, la x en este caso valdrá 1/2. Bien, lo que vamos a hacer ahora es construir una tablita de monotonía que vamos a poner aquí. De la siguiente forma, para tenerlo todo bien claro y registrado. Ok. Entonces, fijaros que en esta tablita, donde por un lado vamos a poner el signo de la derivada, signo de f' de x, y debajo hablaremos sobre la monotonía de la función f de x. Bien, en esta tabla lo que nos interesa incluir son siempre los valores del dominio, ¿no? Entonces sabemos que va a ir desde el menos infinito hasta el más infinito, pero debemos de tener claro que vamos a colocar primero los infinitos, ¿no? Va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Y aquí debemos de colocar también los puntos críticos que nos han salido, que en este caso solamente es 1/2, así que lo vamos a colocar aquí. Aquí tendríamos 1/2. Y además debemos de tener en consideración los puntos del dominio, donde fallaba el dominio, que en este caso, si recordamos, eran el 0 y el 1. Entonces vamos a colocar el 0, lo voy a colocar en rojo para que lo tengamos presente, ya que ahí no hay función, no hay valor de función. Y también hemos dicho que en el 1 estaría también ubicado por aquí. Muy bien, pues nada, lo que vamos a hacer ahora simplemente es evaluar los signos de la derivada en cada uno de los tramos determinados por estos valores, ¿no? Desde menos infinito hasta 0, vamos a ver qué signo toma, de 0 a 1/2 también, de 1/2 a 1 y de 1 hasta más infinito. Entonces, para ello simplemente hay que seleccionar un valor en cada uno de estos intervalos, ¿no? Y sustituirlos en la derivada, que la hemos marcado aquí, la he encuadrado, para no perderla de vista, porque uno de los errores que solemos cometer cuando estamos en un examen, los nervios nos atacan y bueno, intentemos hacer las cosas muy rápido, es que en vez de sustituir en la derivada, pues o bien nos vamos a la expresión de la ecuación o cualquier otra cosa parecida y obtenemos resultados que no son correctos. Entonces, vamos a ello, ¿no? Para comenzar, cogemos un número entre el menos infinito y el 0, por ejemplo, podría ser el -1, ¿no? Y pues nada, al sustituir aquí el -1 en este trámite, pues obtenemos que el signo de la derivada que se obtiene es positivo y por lo tanto en este tramo la función crece. Entre el 0 y el 1/2, ¿vale? Pues podemos coger, no sé, por ejemplo, el 0,1. Al sustituirlo en la derivada, en la expresión de la derivada, nos continúa dando positivo y por lo tanto la función de 0 a 1/2 continúa creciendo. Cuando pasamos o sobrepasamos el valor 1/2 y cogemos, por ejemplo, el valor 0,7 y lo sustituimos, la derivada ya proporciona un valor negativo, con lo cual la función ahí decrece. Y lo mismo ocurre si consideramos un valor entre el 1 y el más infinito, como por ejemplo podría ser el 2. La derivada resulta tener signo negativo y por lo tanto también decrece. Como conclusión, dado que nos piden simplemente los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, pues lo que vamos a hacer es concluir aquí al lado, ¿no? La respuesta, ¿no? Con la respuesta. Y vamos a escribirlo de la siguiente manera, ¿no? Es decir, la función f de x es
vamos a empezar en los tramos donde es creciente. Es creciente en x perteneciente a qué intervalo. Pues es creciente, si nos damos cuenta, desde el menos infinito hasta el 0 y desde el 0 hasta el 1 medio, ¿no? Sería creciente entonces desde menos infinito hasta 0, unión desde el 0 hasta 1 medio. Y sería decreciente en x perteneciente al intervalo, pues desde 1 medio hasta 1, desde 1 medio hasta 1, unión desde 1 hasta más infinito. Y con esto pues habríamos estudiado la monotonía, ¿no? Los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. No nos lo piden, pero evidentemente pues la función tendría, como podemos observar, pues un máximo relativo en x igual a 1 medio, ¿no? Pero dado que no nos lo piden, pues no vamos a indicarlo, ¿no? Hay que limitarse a lo que nos piden. Pues nada, vamos a continuar con el tercer apartado y último de este ejercicio. En el último apartado nos piden el área limitada por la curva de esta función, ¿no? Y el eje de abscisas y las rectas x igual a 2 y x igual a 3. Si recordamos rápidamente, ¿no?, la representación o el esbozo de la gráfica, ¿no?, teníamos una asíntota en 0, otra asíntota vertical también en el 1, ¿no? Y en este tramo, a partir del 1, pues la función, la gráfica de la función era algo aproximadamente así, ¿no? Por este otro lado era así, creo, la función, y por este lado era así, ¿no? Entonces lo que nos están pidiendo en el ejercicio, ¿no?, es calcular el área que hay encerrada entre esa gráfica de la función, el eje de abscisas y las rectas x igual a 2, que será esta recta, y x igual a 3, que es igual a esta recta. Es decir, lo que nos están pidiendo en definitiva es este trocito de área que hemos rayado aquí en color rojo. Entonces, como sabemos, esto lo vamos a calcular haciendo uso de una integral. Bien, el área que se nos pide la vamos a expresar como la integral definida entre los valores 2 y 3 de la función que delimita superiormente el área, que en este caso es la función f de x, menos la función que delimita el área inferiormente, que en este caso es el eje de abscisas, cuya fórmula, cuya expresión analítica es f de x igual a 0 o g de x igual a 0, con lo cual simplemente había que restar, en este caso, 0. Bien, pues después de resolver esta integral definida, obtendremos finalmente pues el área que se nos está pidiendo, ¿no? En definitiva, lo que hay que calcular es la integral de 2 a 3 de la función, ¿no?, que nos están proponiendo. Esta integral es una integral de tipo racional y que debemos de descomponer como suma de fracciones, como suma de funciones racionales simples. ¿Qué ocurre? Pues que ya partimos con ventaja, porque en los apartados anteriores ya habíamos resuelto pues cuáles eran, habríamos calculado cuáles eran las raíces del denominador, que si recordamos eran 0 y 1, y por lo tanto la factorización del denominador pues sería x menos 1 por x, ¿no? Este sería nuestro denominador. Por lo tanto, lo que teníamos que hacer a continuación era esa fracción, esta función racional, la vamos a expresar como suma de dos funciones racionales más simples, cuyos denominadores son precisamente los factores que hemos obtenido tras la factorización del denominador. Y sus numeradores serán dos constantes, ya que las raíces que determinan los denominadores son raíces reales simples. Bien, pues nada, para calcular los valores de las constantes a y b, pues ahora realizamos el mínimo común múltiplo de esas dos fracciones, que sería x por x menos 1, y el numerador quedaría a por x menos 1 más b por x. ¿Qué ocurre? Pues que esta fracción de aquí, esta función racional, tiene que coincidir con esta otra de aquí. Dado que los denominadores son exactamente el mismo, ¿vale?, porque uno es la factorización del otro, lo que tiene que ocurrir es que, ¿vale?, o en consecuencia,
sabemos que los numeradores tienen que coincidir también, es decir, 1 tiene que ser igual a ax menos 1 más bx. Y esto tiene que cumplirse para cualquier valor de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? Pues dar valores aleatorios a la x para poder obtener los valores de los parámetros a y b. Como ya os aconsejé en clase, siempre es preferible, porque nos va a facilitar el cálculo, dar a la x los valores de las soluciones de la ecuación del denominador. Es decir, en este caso, nuestras raíces, que son 0 y 1. Si nos damos cuenta, cuando la x vale 0 y sustituimos en esta expresión de aquí, pues obtenemos que 1 es igual a menos a, y por lo tanto ya sé que la a vale menos 1. Si hacemos lo mismo con x igual a 1 y sustituimos, pues tendríamos que 1 es igual a, en este caso, a por 1 menos 1 es 0, con lo cual me quedaría simplemente b por 1, que es b. Por lo tanto, ya sé que la b vale 1. Esto quiere decir que la integral de 1 partido x cuadrado menos x diferencial de x se puede expresar como dos integrales, la suma de dos integrales, que sería, por un lado, la de a partido x, que en este caso, como la a vale menos 1, voy a colocar un menos 1, más la integral de b partido x menos 1, y la b vale 1. Estas dos integrales son inmediatas, de hecho, ¿vale? La primera de ellas, esta de aquí, sería menos logaritmo neperiano de x, y la segunda de ellas, esta de aquí, pues sería el logaritmo neperiano de x menos 1, directamente, ¿vale? Faltaría sumar pues la constante c, ¿no? E indicar que c pertenece a los números reales, ¿vale? Pero bueno, como vamos a utilizarla para el cálculo de una integral definida, pues no era necesario, ¿no? Entonces, el área que nos están pidiendo, habíamos dicho que era la integral definida de 2 a 3 de la función 1 partido x cuadrado menos x diferencial de x. Que como hemos visto, esto daba de resultado pues el logaritmo neperiano de x menos 1 menos el logaritmo neperiano de x. Y esto lo quiero evaluar de 2 a 3. Entonces, utilizando la ley de Barrow, sustituimos primero la x por un 3, con lo cual nos quedaría logaritmo neperiano de 3 menos 1, que es 2, menos el logaritmo neperiano de 3. Y ahora menos la sustitución de la x, ¿vale?, en la expresión por el 2, ¿vale?, por el límite inferior. Entonces tendríamos logaritmo neperiano de 1 menos el logaritmo neperiano de 2. Y esto como resultado, sabiendo que el logaritmo neperiano de 1 es 0, pues tendríamos 2 veces el logaritmo neperiano de 2, que es lo mismo que el logaritmo neperiano de 4, menos logaritmo neperiano de 3. Y esto, si lo queremos dejar así, pues pondríamos aquí ahora unidades cuadradas, y este sería el resultado del área que se nos está pidiendo. Podríamos aplicar propiedades de los logaritmos y en lugar de escribirlo así, pues ponerlo como el logaritmo de un cociente, ¿no? Y aquí escribiríamos logaritmo neperiano, en vez de poner logaritmo de 4 menos logaritmo de 3, pondría logaritmo neperiano de 4 partido 3 y unidades cuadradas. Y este sería, pues, el resultado del área que se nos está pidiendo. Y bien, con esto habríamos acabado el problema A3 de la convocatoria de junio del 2018. Espero que os haya quedado más o menos claro, ¿de acuerdo? Recordar que esto se trata de repasar, ¿no? Son vídeos de repaso, con lo cual no hago tanto hincapié en cosas que ya deberíamos de saber por todo lo que lo hemos trabajado, ¿no? Voy a lo básico. De todas maneras, ya sabéis, si hay algún problema, pues el próximo día en clase me lo preguntáis y resolvemos las dudas que sean necesarias, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.